Hola, buenos días y buenas tardes a todos los que os vais conectando un poquito a poco desde Latinoamérica, España y otros países. Bienvenidos todos a este cuarto y último webinar del encuentro virtual NGS 2022 organizado conjuntamente por Genotipia y por Illumina. Como siempre, me gustaría dar unos segunditos para que la gente se vaya conectando porque en este tipo de eventos pues tenemos muchos inscritos. Entonces, bueno, pues vamos a dar, si os parece bien, un margen de unos segundos. Mientras tanto, como siempre, me gustaría pediros a algunos de los que ya estáis conectados que por favor me confirméis a través del chat que se me escucha y que se nos ve tanto a mí como a Martín, que es el ponente que luego os presentaré. Madre mía, qué rapidez, ya me lo han dicho varias personas. Vale, muchísimas gracias. Sois muy eficientes, así es muy agradable. Muy bien. Bueno, pues ya son las 5, voy a ir presentándome bueno, y contándoos un poco en qué consiste este evento, qué es Genotipia, qué hacemos, y así pues vamos ganando un poquito de tiempo. Yo soy Sofía Álvarez, soy coordinadora de proyectos en Genotipia. Si soléis acudir a estos eventos, pues ya me habréis visto más veces. Para los que sea vuestra primera vez en un evento con Genotipia, bueno, pues deciros que Genotipia es una plataforma digital de formación, de actualidad y de divulgación en el ámbito de la genética médica y la genómica. Entonces, bueno, hacemos formación universitaria, formación online, formación especializada, tenemos un canal de actualidad y noticias, un blog de divulgación, organizamos eventos y webinars como por ejemplo esto. Y pues por no extenderme más, si queréis conocernos un poquito mejor, os animo a todos a visitar nuestra web y cualquiera de nuestras 4 redes sociales y ahí podéis ver pues todo lo que hacemos, ¿no? Y cuáles, bueno, pues quiénes somos. Entonces, bueno, antes de empezar, gracias como siempre a Illumina por confiar en tercer año consecutivo en nosotros, en Genotipia, para organizar este encuentro virtual NGS 2022. Por si es la primera vez de alguno de vosotros, bueno, pues aclarar muy brevemente que el encuentro virtual NGS consiste en una serie de 4 webinars de actualización sobre la secuenciación masiva o la NGS en la práctica clínica. Entonces, ya han tenido lugar 3 de esos 4 webinars y hoy estamos en el cuarto y último. Si os parece bien, voy a recordaros brevemente de lo que hemos hablado en los webinars anteriores por si alguien tiene interés en volver a ver alguna de esas ponencias. Entonces, bueno, hace 3 semanas comenzamos el 14 de junio con la doctora Carmen Aláez, que habló sobre la deficiencia en la recombinación homóloga como biomarcador de cáncer. Hace un par de semanas, el 21 de junio, el doctor Humberto Malapel, de la Universidad Federico II de Nápoles, nos habló sobre NGS en biopsia líquida. La semana pasada, martes 28 de junio, Fernando Rivadavia nos dio una ponencia sobre el potencial de la vigilancia genómica en las enfermedades infecciosas. Y bueno, pues hoy estamos con Martín Vázquez, que nos hablará sobre la secuenciación de exomas y genomas completos y luego, como digo, le presentaré mejor y bueno, pues adelantaré un poquito del tema del webinar. Entonces, importante, si queréis volver a ver alguna de las charlas o webinars de las 3 primeras sesiones, podéis hacerlo bajo suscripción en Genotipia TV. Genotipia TV es nuestra plataforma de streaming, nuestro Netflix de la genética, que nos gusta decir. Se trata de una plataforma con multitud de contenidos audiovisuales sobre genética médica y genómica, y entre estos contenidos se encuentran este tipo de webinars de actualización que organizamos de vez en cuando. Entonces, ahora cuando termine la presentación os voy a dejar el link directo en el chat para si alguien se quiere suscribir, que no tenga que buscarlo en nuestra web y que lo tenga directamente ahí. Bueno, pues como ya dije, hoy estamos con Martín Vázquez. Martín es cofundador y director científico de Eritas, que es una compañía biotecnológica con foco en medicina de precisión. Además, Martín es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el COCINET, y tiene un doctorado en biología. Cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito académico, con más de 15 años como profesor asociado en la Universidad de Buenos Aires y con más de 80 trabajos publicados en revistas internacionales de prestigio. En el webinar de hoy veremos las definiciones, las diferencias y los usos de la secuenciación del exoma y el genoma completo, aplicados a la medicina genómica, abordando también tecnologías, procesos de calidad y además veremos algunos ejemplos de aplicación práctica. Responderemos a la importante pregunta: ¿cuándo es válido un exoma en la clínica y cuándo es necesario un genoma completo? Entonces, bueno, os recuerdo a todos que podéis enviar vuestras preguntas para Martín a través del chat, ¿vale? Sobre su charla, sobre su ponencia. Al final de la sesión yo me volveré a conectar y le haré a Martín, le haré llegar esas preguntas que nos habéis enviado. Intentaremos contestar al mayor número de preguntas posibles, pero bueno, tenéis que entender también, sois muchos conectados y no siempre da tiempo a todo, aunque nosotros siempre, como digo, intentamos verlas todas. Entonces, bueno, Martín, si quieres ir compartiendo pantalla, yo creo que ya puedes hacerlo, ya somos bastantes conectados y además pues nos saludan desde
desde distintas partes, así que bueno, hola a todos, gracias por estar aquí. Y nada, yo, Martín, me voy a quitar cámara y micro y voy a seguir aquí y al final de tu ponencia me vuelvo a conectar y vemos juntos las preguntas. Que vaya muy bien y hasta ahora. Buenísimo. Gracias, Sofía, por la presentación. Confirmame que mi pantalla se ve solamente, pero bueno. Sí, Martín, se ve tu pantalla y tu cámara. Bueno, Puedes comenzar. muchas gracias por la presentación. Muy contento de estar hoy en Genotipia, que me parece que cumple un rol fundamental en la adopción de las tecnologías genómicas, sobre todo en el ámbito clínico, ¿no? Así que muy contento de estar participando. Bueno, me tocó un poco este tema, que es hablar de secuenciación de exomas y genomas, y creo que es una pregunta relevante que nos hacemos todos muchas veces, que es, bueno, ¿qué significa cada uno, no? ¿Cuándo tengo que aplicar cada uno? Y vengo a contarle un poco, más que académicamente, desde mi experiencia práctica, ¿no? De todo el trabajo que venimos haciendo con Eritas desde hace tantos años y observando este merge que hay que hacer entre la ciencia y cómo responde el mercado también a estas situaciones, ¿no? Entonces, lo queremos encarar un poquito desde ahí, más que nada desde la experiencia. Vamos al primer slide, entonces. Bueno, un poquito eso, ¿no? Cómo, cuándo y cuál es lo que debemos elegir entre muchas versiones y muchas variantes que tenemos cuando tenemos ya sea un paciente o una investigación clínica que tenemos que hacer y surge la necesidad de tener la información genética. Entonces decimos, bueno, ¿cómo obtenemos esa información genética? Bueno, hoy creemos que todo tenemos súper claro, con el apoyo de Illumina también de por medio, las tecnologías que tenemos disponibles para poder hacerlo. Las tecnologías son ese gran potencial y poder que tenemos para hacerlo, pero hay muchas variantes. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Hay distintas formas. Lo conocemos como whole genome sequencing, es decir, secuenciar todo el genoma completo. También podemos obtener menos información que esa, solo de todos los exones que corresponden a todos los genes que están en el genoma, que es lo que llamamos como whole exome sequencing. O también, a veces, alcanzan a obtener todavía menos información que esa, que es lo que llamamos en la jerga más fácilmente como paneles, pero también se conoce como targeted sequencing, ¿verdad? Mucha menos información. Ahora, está claro, pero hay muchas diferencias entre ellas a la hora de tratar de obtener información genómica de un humano, ya sea, como dije, para una investigación o para darle un diagnóstico a un paciente. Y entre estas tres formas uno se pregunta, bueno, ¿cuál tengo que usar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál me conviene más? Y no hay una respuesta solo desde la ciencia en esto, ¿no? Hay una respuesta también del lado de qué necesita el médico, qué necesita el paciente y qué necesita aquella institución o lo que sea que va a pagar por esto, ¿no? Es una sumatoria de cosas en donde la ciencia es apenas una parte de todo el proceso de la historia. Las diferencias entre ellos, bueno, son bastante claras. Es primero la cantidad de información que obtengo de cada uno, ¿no? En uno obtengo información de todo el genoma, en uno de todos los exones, y en el tercero, el targeted sequencing, de algunos de los exones. ¿Tá? Entonces, una diferencia quizás la más importante que separa whole exome sequencing y targeted sequencing de whole genome sequencing es justamente que para capturar la información de un exoma o de algunos de los exones, de algunos genes, necesito hacer lo que se llama un proceso de captura de la información. Ese proceso de captura de la información requiere diseñar unas ondas específicas con las cuales voy a hibridar la información que quiero capturar de esa persona, ¿tá? Y una vez que la capturé, la voy a poner en un formato de bibliotecas que van a ser secuenciadas en equipos de, por ejemplo, de Illumina, para obtener la información masiva. Entonces, es importante eso que dije, ¿no? Que requiere de una captura. Este proceso por el cual se hace una captura es súper importante porque me permite capturar la información que quiero, pero también tiene a contraposición de eso un problema que introduce bias, ¿verdad? O un sesgo en la captura. Mientras que del otro lado, el whole genome sequencing no usa ningún tipo de captura, simplemente el ADN se extrae, se rompe al azar y todo eso es lo que se pone en una biblioteca que se secuencia en equipos de Illumina, por ejemplo. Entonces, una gran diferencia entre los dos, para ir cerrando la idea de este slide, es, de un lado, hago captura y me genera un bias en la información. Del otro lado, no hago captura y no me genera un bias. Entonces, si solo me tuviera que guiar tecnológicamente por eso, obviamente siempre elegiría whole genome sequencing, porque no agrega ningún bias. No tiene un paso previo de captura que agrega un bias. Entonces, desde el punto de vista tecnológico es súper fácil la decisión. Hago whole genome sequencing. ¿Para qué voy a hacer el resto? Claro, hay muchas otras cosas en juego que vamos a ir desglosando durante toda la tarde acá en el webinar, ¿no? Entonces, esa es una. Ahora,
Fíjense otra diferencia importante entre ellos, que es lo que llamamos profundidad de secuenciación, que ahora un par de slides más adelante lo voy a volver a retomar para darle una definición todavía más certera. Pero por ahora, eso significa la cantidad de lecturas o bases que tengo que secuenciar, ¿ah?, para obtener cierta uniformidad en lo que tengo. Entonces, fíjense cuando voy a lo que llamamos paneles o targeted sequencing, que lo que se sugiere es una cobertura mayor a 500 por, o sea, más de 500 veces haber pasado por cada letra, por cada posición de esas secuencias capturadas, ¿tá?, para generar una estadística apropiada, porque sabemos, digamos, que por un lado, los secuenciadores introducen errores cuando secuencian, no son error free, introducen errores, cada vez son mejores, pero introducen errores, y por el otro lado está el bias de la captura. Cuando voy a Exoma, eso se recomienda alrededor de 100 por de profundidad. Y cuando estoy en genoma, la profundidad es mucho menor. Y eso tiene que ver, pasar solamente 30 veces por cada letrita, tiene que ver con que no hay bias. Eso es lo más importante. Por eso acá se usa menos cobertura que en el resto. En esto se busca mucha redundancia por culpa, primero, del error que genera el secuenciador, por eso siempre hay que darle mucha cobertura. Acá no es 0 o 1, perdón, tiene que ser 30 mínimo para evitar el problema de errores del secuenciador, pero acá es mucho mayor porque tengo que, además, tener accountability no solo del error del secuenciador, sino también del bias que me introduce. ¿Qué es el bias ese? Bueno, los probes se diseñan y uno cree que está capturando todo uniformemente, pero claro, la realidad como siempre es otra. Hay cuestiones de GC en el medio, hay cuestiones de estructuras secundarias de ADN en el medio, probes que no se pegan como deberían pegarse con la eficiencia que deberían pegarse, por más que uno hace un esfuerzo de que sea muy uniforme ese diseño. Entonces, no todo se captura igual. Hay sectores, por ahí acá se me captura mucho más y acá casi no capturo nada, a pesar de que yo lo había diseñado para que se capture. Entonces, todo ese problema que genera, si bien hay nuevas tecnologías en la actualidad que fueron disminuyendo ese ruido del bias, ¿tá? Por ejemplo, Twist Bioscience es una empresa que hizo mucho foco en el diseño de sus sondas para que sean muy uniformes, esa es su gran one-liner en la empresa, ¿no? Fue mejorando, todavía genera bias. Entonces, fíjense la cantidad de cosas con un solo slide que ya introducimos como para decir, ¿qué tengo que usar? ¿No? Y eso no es lo último. Hay muchas otras verticales más que hay que revisar para tomar una decisión. Entonces, bueno, introduje la primera, que es una cuestión totalmente tecnológica. El bias y la cantidad de información que necesito en particular para ese proceso en particular, un paciente o una investigación clínica. Otro punto que también hay que tener en cuenta, después vamos a volver sobre algunos de estos conceptos, pero otro punto importante a tener en cuenta es qué tipo de mutación o polimorfismo es el que quiero ver, que quiero analizar. Porque depende de eso también, depende de la tecnología que vaya a aplicar. Entonces, hay que diferenciar bien lo que es una enfermedad monogénica de una enfermedad poligénica. En una enfermedad monogénica, normalmente la mutación que genera el problema genético es una sola o unas muy pocas, pero lo más importante de esa definición es que tiene una muy alta penetrancia, ¿tá? Es muy infrecuente en la población encontrarla, ¿tá? Casi es muy difícil verla en la población y cuando aparece la penetrancia es muy alta. ¿Qué significa eso? Que prácticamente seguro causa una enfermedad, una sola de ellas. Eso es un riesgo absoluto en la población. Por ejemplo, una mutación patogénica en el gen BRCA para cáncer de mama. Ese es un ejemplo. Por otro lado, tengo la enfermedad poligénica, en donde la enfermedad poligénica no la causa una sola variante, sino un conjunto grande de variantes a determinar para cada enfermedad, en donde aportan muy poco peso cada una, porque son variaciones más frecuentes en la población. Es más común encontrarlas en la población, pero solo cuando se combinan en el orden correcto, puede generar una propensión a cierta enfermedad. Por eso es un riesgo relativo. Es un riesgo relativo porque lo comparo con una población que, si tiene todas esas variantes juntas, puede generar tal enfermedad, y un grupo control que no las tiene, que no genera la enfermedad. Entonces es un riesgo relativo porque lo comparo contra alguien. Del otro lado, el riesgo es absoluto. Tenés la mutación, no hace falta compararlo con nadie. Ya sabemos que una mutación patogénica en BRCA genera cáncer de mama. Entonces, también depende de esto, ¿no? Entonces, fíjense, es el resumen de lo que decía un poquito antes. La enfermedad monogénica está causada por una o muy pocas variantes, muy raras en la población, y de un efecto
penetrancia muy grande. Eso es lo que llamamos también enfermedades mendelianas, que está compuesta por variantes muy raras. Y en el otro polo extremo tenemos las enfermedades comunes, ¿tá? Que son más poligénicas y están causadas por muchas variantes cuyo efecto es muy modesto, muy bajo, pero que sumadas entre sí generan un efecto mayor. De este lado tenemos algunas enfermedades como pueden ser, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, de eventos cardiovasculares, también se suma ahí, ahora sabemos, Alzheimer, demencia, bueno, una cantidad de enfermedades crónicas normalmente que se conocen, que se van generando en el tiempo, que dependen de una interacción muy fuerte con el medio ambiente también. Pero bueno, en este caso, son muchas variantes de un efecto muy bajo. Entonces, si estoy viendo enfermedades mendelianas, obviamente lo que voy a usar ahí es un poquito lo que mostramos al principio, que son o paneles, o exomas, o genomas completos, que iremos desglosando a lo largo de la charla qué es lo que más me conviene usar y cómo para cada situación. No hay una respuesta única, ya lo vamos adelantando, es importante entenderlo, sino que va a depender mucho de cada situación y de cada ambiente. Y por el lado de las enfermedades comunes, que también lo vamos a encarar hacia el final del webinar, es una tecnología completamente diferente la que se utiliza, que se llama Low Pass Genome Sequencing. Entonces, agregamos una palabra más, no solo tengo panel sequencing, exome sequencing, whole genome sequencing, sino que por el otro lado también tengo una tecnología que es Low Pass Genome Sequencing, la vamos a encarar un poquito más adelante también, para entender que, de acuerdo a lo que tenga en la mano, se estudia de una manera diferente. Otro punto importante para entender un poquito, digamos, qué tecnología usar en todo esto, a mí me gusta siempre explicar cómo es que nosotros clasificamos cuando tenemos variantes del tipo mendelianas, mutaciones del tipo mendelianas, cuáles son todos los criterios que se aplican para decir que esa mutación es o no es patogénica. Y eso es siguiendo las reglas ya internacionales que delineó la American College of Medicine and Genomics hace ya un tiempo atrás, que es, digamos, clasificar estas posibles variantes mendelianas, no las variantes comunes, las mendelianas, las de alto efecto, en 5 categorías. 5 categorías que en definitiva para un paciente, cuando yo tengo un paciente adelante y le doy un reporte y la médica genetista se asienta con el paciente, tiene 3 outcomes posibles, que son que fue detectada la enfermedad, la mutación fue detectada, sabemos que genera esa enfermedad, que no fue detectada y me queda inconcluso, o quizás el peor de los escenarios para el paciente y para el médico es que es clínicamente incierto. Entonces, ¿cómo estos 3 grupos se ven? Bueno, básicamente, cuando se usan los criterios de clasificación, terminamos con 5 posibles outcomes, como dije, que son, o esa variación genética se puede clasificar como benigna, como probablemente benigna, como variante de significado incierto, cuya sigla es BUS, la que vamos a seguir usando de ahora en adelante. BUS significa variante de significado incierto, probablemente patogénica o patogénica. Entonces, ¿qué criterios se aplican para esto? Bueno, son muchos, ahora voy a mostrar, pero fíjense que en las puntas es donde nosotros tenemos casi, no digo 100, pero casi 100% de certeza. O es patogénica o es benigna. Ese es el mejor escenario para un diagnóstico, porque el paciente y el médico saben cómo actuar, qué tipo de trayectoria de diagnóstica y de tratamiento tienen que seguir en función de que estamos prácticamente seguros del resultado. También aporta mucho cuando tenemos probablemente benigna o probablemente patogénica, porque también estamos hablando de un gran valor al médico del paciente diciéndole, lo más probable que tengas que hacer es esto o aquello. El escenario que no queremos nunca es el del BUS, porque eso da un resultado clínicamente incierto. Y lamentablemente, la gran mayoría de las variantes que analizamos cuando hacemos esto caen en esa categoría, que es BUS. ¿Por qué? Porque es simplemente que la ciencia no llegó todavía a ese lugar. O sea, hoy no te puedo decir qué es, porque no cae ni de un lado ni del otro. No te puedo decir que no tiene efecto y no te puedo decir que tiene efecto. Simplemente es no lo sé. O sea, la traducción de BUS cotidiana sería no lo sé. Entonces, todo es, ¿y por qué no lo sé? No lo sé porque se aplican una serie de criterios que están acá para cada variante que le van dando soporte, ¿no? Entonces, hay criterios que dan soporte, hay criterios que dan un soporte más moderado, algunos que dan más fuerte y algunos que dan muy fuerte, hacia ambos lados, ¿no? Entonces, cuando yo no tengo suficiente evidencia de soporte para eso, me queda en el medio, que es el BUS, el clásico BUS. ¿De qué depende sacar un BUS hacia un lado o hacia el otro? Bueno, de todas estas
reglas que están acá, que no se ven bien en el slide, pero no importa, lo comento. Pero básicamente el core, digamos, de eso es tener una evidencia funcional de la variante y una evidencia epidemiológica de la variante. Son los puntos más fuertes, son lo que llamaríamos strong y very strong, ¿verdad? O sea, tener un análisis funcional, que eso requiere hacer experimentos en el laboratorio, no solamente en el laboratorio, a lo mejor requiere también el epidemiológico, como dije, es sacarlo e ir con cohortes de pacientes a hacer el análisis. Entonces son las dos cosas, el soporte de laboratorio y el soporte epidemiológico de cohortes de pacientes, que nos permiten sacar esa bus hacia los costados. O es benigna o es patogénica. Entonces, por eso es que digo que la ciencia todavía no llegó y no aportó suficiente evidencia para esa, tenemos mucho camino por recorrer. Pero ¿por qué digo esto? Para mí es súper importante haber entendido esto cuando hablo de las clasificaciones para entender, bueno, ¿y cómo impacta esto? ¿En qué tengo que usar? Bueno, impacta sí para mí. Impacta en que cuando uno tiene el exoma completo, está analizando los 22.000 genes del genoma, ¿verdad? Pero también se puede desprender de lo que llamamos un panel, muy grande el panel, pero que contiene únicamente todos aquellos genes y adentro sus mutaciones en donde tenemos ya probada evidencia clínica de asociación a una enfermedad. ¿Se entiende? Entonces, todo eso vino de investigaciones científicas. Entonces, hoy eso se va volcando a un panel que se va haciendo, por suerte, cada vez más grande a medida que avanzamos y que es lo que denominamos como exoma clínico. Exoma clínico, ¿por qué? Porque es un subgrupo del exoma en donde contenemos información de valor para el médico y para el paciente. Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacer acá es, ¿estoy parado en una situación en donde tengo adelante un paciente y un médico al que tengo que dar un resultado? ¿O estoy haciendo una investigación clínica con una cohorte de pacientes? Porque esa pregunta también afecta a qué es lo que uno va a usar. Si exoma completo o incluso genoma completo o una subvariante del exoma completo más chico que es el exoma clínico. ¿Y por qué digo todo esto? Bueno, varios aspectos. Primero, desde el lado de lo que sería de la mirada de un científico, nosotros siempre queremos usar exoma completo o mejor todavía, genoma completo. Pero eso es desde la mirada del científico, porque siempre queremos saber más. Entonces, digo, ¿por qué me voy a perder información si a mí me sirve siempre? Aunque yo no sepa ahora de qué se trata, el día que tenga 100 pacientes iguales que no sé de qué se trata, voy a poder usar, digamos, incluso metodologías de Machine Learning para tratar de sacar conocimiento o generar un nuevo proyecto o una nueva cohorte para verificar mi hipótesis. Entonces yo siempre la quiero tener, yo como científico la quiero tener. Ahora, del otro lado, no necesariamente es así. Del otro lado tengo al médico y tengo al paciente, que están esperando un resultado para ir hacia una trayectoria diagnóstica. Entonces, a esos stakeholders, hoy, ya, en este momento, que yo le secuencio un exoma, no les dice nada, porque si voy a terminar con un montón de información, de las cuales no les puedo decir absolutamente nada, no les cambia nada. Entonces, ellos no están del lado de la investigación científica, están del lado que necesitan resolver un problema hoy. Y no solo eso, también está quién es el que va a pagar por estos testings, ¿verdad? Porque alguien siempre termina pagando estos testings. O es el Estado, o es el pagador de salud privado que tenga el paciente, alguien tiene que pagar esto. Y esos pagadores, si no tienen bolsillos enormes, que suele ser el caso especialmente en Latinoamérica, no van a optar por algo que les dé más información simplemente porque a futuro me va a dar una mejor investigación científica. Entonces, eso también es un problema y hay que entenderlo. Entonces, repito, desde la ciencia, yo como científico siempre quiero todo. Ahora, del otro lado hay que entender que no necesariamente ese es el caso y hay que saber adaptarse. Entonces, el exoma clínico ahí cumple un rol buenísimo, que es fundamental. Yo lo grafico siempre con esta analogía del iceberg, ¿no? En donde, de vuelta, todo el iceberg son los 22.000 genes que están en el exoma. Esto es secuenciar un exoma completo. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchos genes que están acá en la profundidad más profunda de toda, en donde es absolutamente desconocido ni siquiera qué hace ese gen. No tengo ni evidencia funcional. Después hay algunos que empiezan a tener evidencia funcional o mediana, pero todavía no tengo asociación clínica con la enfermedad. Y arriba de todo, ya por fuera del agua, asoman la cabeza los que ya tienen muy buena evidencia científica de asociación con experimentos funcionales, con análisis de cohortes de pacientes, todo lo necesario para decir que tienen probada asociación con una determinada enfermedad. Entonces, ahí hoy hay unos 6.700 genes y creciendo el número, ¿no? Entonces, muchos de los genes que están acá abajo van a empezar a fluir, los de conocidos a baja evidencia, los de baja evidencia a mediana evidencia, y los de mediana evidencia a muy buena evidencia, a medida que la investigación científica avance. Entonces, este número va a ir creciendo.
Entonces, cuando uno se pone del lado del paciente o del médico, o incluso del pagador que va a ir por ese testing, tiene que entender que lo que le importa hoy son los 6.700 genes que tienen cierta evidencia. Incluso así, con esos, voy a tener un ring de diagnóstico que va a rondar el 40%. Ya lo vamos a ver más adelante con unos ejemplos que nosotros tenemos en élites. Pero aún así, estoy yendo por aquello que me puede dar la mayor tasa de éxito costo-beneficio para esos stakeholders. Entonces, es importante entender a quién me estoy dirigiendo para saber cuál tecnología voy a usar. Fíjense que incluso, ¿no?, estos genes que están acá abajo, uno podría caer si usara el exoma completo o incluso un genoma completo con esos stakeholders en el peor de todos los escenarios, que es una variante GUS adentro de un GUS. ¿Qué es el GUS? El GUS es el Gene of Unknown Significance, igual que la variante. O sea, tengo una variante que no sé qué hace dentro de un gen que no sé qué hace. O sea, es una variante que da una terminación prematura de esa proteína, pero yo no sé ni qué hace la proteína. Entonces, ¿puedo terminar con esas situaciones? Sí, sí, nosotros en hemos terminado con esas situaciones para algunos pacientes. Entonces, no hay nada que hacer ahí para esos stakeholders. Hay mucho que hacer para la investigación. Para la investigación esto es riquísimo y hay mucho para hacer. Entonces, es importante, repito, tener eso siempre en la cabeza, con quién o para qué estoy trabajando o quiero hacer esto para responderse la pregunta de qué usar. Otro punto importante también a entender es como dije antes, que vamos a encarar, es el tema de costo. Alguien paga por esto, ¿no? Entonces, hay que entender que el que paga también quiere el mayor costo-beneficio. Cuando la ciencia avance, y a mí no me queda ninguna duda de que eso va a ser así, esta discusión no va a estar más, porque directamente vamos a hacer genoma completo, porque ya es súper costo-beneficio, y desde la ciencia ganamos, porque nos queda toda la información para seguir investigando, y los stakeholders, paciente, médico, pagador, también ganan porque se llevan el mejor costo-beneficio. ¿No? Pero hoy no estamos ahí. Hay que entenderlo que hoy, aunque querramos empujarlo, la verdad, no estamos ahí. ¿Cuánto falta para eso? Yo no sé exactamente. O sea, no creo que hayamos llegado a un plató en las tecnologías que hoy tenemos de Next Generation Sequencing, de ninguna manera. Creo que van a seguir evolucionando. Creo que hay tecnologías que van a reemplazar a las actuales, que los costos van a ser todavía menores y que vamos a llegar a ese escenario. Pero hoy no estamos en ese escenario, por más que nos gustaría empujarlo, ¿no? Entonces, el tema del costo. Siempre mostramos esta figurita, en todos lados. No escapa tener, cuando hablamos de genoma y exoma, esta figurita no le escapa a nadie en ningún slide. Para mí, sinceramente, es una figurita bastante misleading, o sea, que lleva a un error de pensamiento, en cuanto a que se muestra claramente que el costo de secuenciar cada base de un exoma fue cayendo dramáticamente con el tiempo, porque las tecnologías avanzaron, se hicieron más masivas usando nanotecnología, mejoraron sus tecnologías, eso está clarísimo. No cabe ninguna duda. Pero esto no responde toda la pregunta, porque esto es el costo de producción de la raw data. La raw data cayó dramáticamente y es súper bienvenido, es súper importante que haya caído. Pero no es el total de la historia, porque cuando uno tiene la raw data, después tiene que analizarla. Y cuanto mayor cantidad de millones de data points tiene, siendo cada data point una variante, peor es el análisis después. Entonces, hay todo un proceso al lado, que es el procesamiento de interpretación de esa información, que no tiene el mismo costo cuando uno hace un panel, cuando hace un exoma o cuando hace un genoma completo. Claramente, para el análisis de un genoma completo, a pesar de que tenemos grandes genomas de referencia ahora, incluso el actual que se terminó hace poquito, telómero tu telómero, o sea, eso es buenísimo, pero todavía no disminuyó el costo de esa interpretación, porque hay mucha información científica ahí adentro que no se conoce. Entonces, no es el tiempo de procesamiento solamente, los analistas que están interpretando eso el tiempo que les lleva. Entonces, hay que entenderlo también que ese costo está, y hoy pasó a ser el mayor. Este pasó a ser el menor y este pasó a ser el mayor. Entonces, es falso cuando decimos secuenciamos un genoma por $100, que tampoco es totalmente cierto esos $100 de rata, pero supongamos, ¿no? Están más cerca de los 500 a 1000 que decían. Pero de todas maneras, aunque fuera así, hay un costo asociado de la interpretación. Hay que ponerlo también en la paleta cuando uno decide qué es lo que tiene que hacer. Entonces, de costo-beneficio para el paciente, hoy un panel como el exoma clínico es mucho más costo efectivo que un exoma completo. Y ni hablar de un genoma completo. Entonces, de vuelta, resumo en un slide. Exoma clínico hoy, claramente, mejor costo-beneficio para el paciente. Exoma completo, mejor costo-beneficio para la investigación, para los ensayos clínicos de cohortes, etcétera, etcétera, para seguir avanzando con la ciencia. Entonces, depende de quién financie cada situación, lo que vamos a necesitar usar.
En Eritas nosotros hemos usado las dos cosas. Para el paciente nos enfocamos en Exoma Clinical, estamos usando el Dilumina, que se llama TrueSight One Expanded, que tiene aproximadamente esos 6.700 genes, 86.000 exones aproximadamente. Y fíjense, vamos a tocar ahora otro tema súper importante, que es el tema de la calidad. Fíjense estas métricas que aparecen acá abajo en las especificaciones del panel, ¿no? Dicen, bueno, las especificaciones dicen lo mínimo que te pedimos de coberturas, que tenga 20 por, o sea, que 20 veces pase por cada data point, por cada letra, por cada variante. Y la cobertura media, que sea de 100 veces, que pase 100 veces. Y por último, ¿no? Que las regiones estén cubiertas por lo menos un 95% al mínimo coverage, que es de 20 por. Eso es lo mínimo de especificación que te pedimos cuando hagas la secuenciación para que tenga cierta calidad. ¿Por qué es súper importante? Y esto, en Eritas, nosotros somos súper celosos de la calidad de la rodata. Uno pensaría, bueno, la rodata la dejo ahí, ya es un commodity, lo puedo mandar a China y me sale re barato. Es un commodity, bueno, más o menos. Puede que se esté commoditizando, puede que sea un commodity, pero eso no tiene que dejar de importar la calidad. Como dicen los americanos, cuando tengo un pipeline, trash in, trash out. Si yo meto basura a un lado, sale basura del otro. No puedo esperar que si tengo rodata de mala calidad, porque la pagué barata o lo que sea, del otro lado esperé sacar un análisis de altísima calidad de las variantes que hay. El analista no hace magia del otro lado, el pipeline bioinformático no hace magia en el medio, depende de que entre muy buena calidad de rodata. Entonces quiero hacer hincapié en eso. Nosotros en Elita somos muy celosos de eso, por eso tenemos nuestros propios equipos de Illumina, producimos todo en nuestro laboratorio. Vamos a ver un poquito qué son estas métricas. Entonces, básicamente cuando uno está secuenciando un genoma, exoma, panel, lo que sea, aplica para todos, tenemos que eso se capturó información, como dije, o se rompió al azar, se construyó en bibliotecas, se secuenciaron. Eso genera reads, ¿no? De lectura. Entonces, la cobertura, ¿no? O la profundidad de la cobertura, hay tres métricas importantes, que es la cobertura, digamos, cruda, la cobertura mínima y la cobertura promedio. ¿Tá? Recuerden que en este caso, como hay una captura en el medio, encima lo expliqué al principio, eso genera un bias. No es que todo lo que yo quise capturar se capture uniformemente, lamentablemente, sino que por distintas situaciones de GC, de estructuras secundarias, hay sondas que van a capturar mejor y hay sondas que van a capturar peor, lo cual me genera ese bias. Y en definitiva, estas tres métricas. Porque si todo fuera uniforme, no tendría sentido hablar de estas tres métricas, pues el average sería lo mismo que el ROM. No es el caso cuando hago captura para exoma y panels. Entonces, el ROC average es a lo que yo apunté cuando construí la biblioteca y la secuenciación, es el máximo que puedo obtener. En este caso, por este lugar pasé 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Tá? No, ROC average es 5. Es el máximo de veces que pasé ahí, o el que diseñé querer pasar por ahí. Después tengo el minimum coverage. En esta región del genoma pasé una sola vez. O sea, tengo una sola lectura, muy pobre. Y acá tengo el average, aproximadamente 1, 2, 3. O sea, 3 veces más o menos de promedio, en términos generales, logré pasar por cada data point, ¿no? Entonces es importante entenderlo. Y después está la apertura de ese coverage, ¿tá? Que es lo que mencionaba más arriba como el 95% cubierto a tanto. Fíjense que la amplitud de cobertura es esto. Es toda esta amplitud, de acá hasta acá. ¿Cuánto cubrí? Al menos 20 veces. ¿A qué porcentaje cubrí al menos 20 veces? Acá ya tengo uno. Vamos a suponer el caso del ejemplo. ¿Cuántas veces lo cubrí? 5 veces, para hacer el caso del ejemplo, ¿no? Fíjense que acá ya tengo uno que no lo cubrí 5 veces. Acá tampoco, ¿no? Acá 2 veces. Entonces, la verdad que 5 veces la cantidad que lo cubrí, a lo mejor el porcentaje es bastante bajo. Entonces, si terminé con un 30% cubierto 5 veces, es muy mala la calidad. Entonces, ahí es donde quiero que se entiendan bien cuáles son estas métricas y qué significan, ¿no? Cuando hablamos de porcentaje cubierto y a qué cobertura esté cubierto. Lo mínimo que se pide, como decía acá arriba, es, ¿no? Un 95% de las regiones cubiertas al menos 20 veces. ¿Tá? Así como en este ejemplo, ¿tá? Como mencionaba recién. Entonces, explico todas estas métricas porque cuando uno envía secuencial y dice, bueno, la mando a China o donde sea,
bueno, explican las coberturas, explican esas especificaciones mínimas, ¿no? Ellos. Entonces, ¿qué estoy en el mínimo? ¿Estoy en el piso y me estoy perdiendo un montón de información? ¿O estoy en el techo de la calidad? Bueno, ir al techo de la calidad tiene un costo. Entonces, si lo pagué barato, probablemente estoy en el piso de la calidad, ¿no? Porque lógicamente, a más calidad, más caro. No hay mucho misterio en esto. Entonces, bueno, ahí voy al tema de la calidad. ¿Por qué es tan importante la calidad en la Rodata? Como dije antes, necesito alta calidad de ingreso al pipeline para que el pipeline bioinformático y el analista del otro lado puedan sacar un reporte de muy alta calidad. Si no, si se están perdiendo información en el medio, no hay forma de recuperarla. Sale un reporte malo del otro lado. Entonces, nosotros en el laboratorio establecimos todas estas métricas mínimas. Nosotros dijimos, bueno, nosotros queremos ir por la máxima calidad posible. Sabemos que va a ser más caro, pero queremos ir por esa máxima calidad posible. E hicimos todo un trabajo interno, más allá de los parámetros que venían con la especificación del secuenciador y del panel, decir, ¿qué necesitamos realmente? Porque 95% de las bases cubiertas 20 por nos parece poco, es el piso. Nosotros quisiéramos tener 99% de las bases cubiertas 20 por. Entonces, ahí es donde hicimos un trabajo para ver qué necesitábamos exactamente. Acá se ve, ¿no? El 95 es este threshold que se ve acá. Y nosotros fuimos por el 99, que se ve acá. Entonces dijimos, bueno, para llegar al 99, mínimamente necesitamos una cobertura target de por lo menos entre 120 y 150. Con eso nos quedaríamos tranquilos. Una cobertura target. Recuerda que esto tiene un bias, ¿no? Fíjense que a partir de ahí se hace un plató. Entonces, la verdad, ir más arriba, generar 300 de target, no cambiaba nada porque estoy en el 99, que es donde nosotros queríamos llegar. Esto es un poquito el industry standard, 95 por. Bueno, nosotros fuimos más arriba, 99 por. ¿Tá? Entonces, las métricas que nosotros determinamos era que necesitábamos secuenciar raw coverage aproximadamente 500 porque dada el bias que se produce, para que el on target, por cada base, uno esté pasando 120 y pico veces, necesitaba generar 500 de cobertura, que eran aproximadamente unos 5 gigabases de información de ese panel, pasado por el secuenciador de Illumina. ¿No? Entonces, fíjense qué importante haber determinado esta métrica. Nosotros nos hemos parado aquí y hacemos aproximadamente 126 por más o menos 28 de coverage real, ¿tá? Para alcanzar 99% de las bases cubiertas 20 veces. Entonces, ahí es donde nos aseguramos de estar en un techo de calidad. Y esto lo verificamos trabajando, haciendo el trabajo real de campo. Trabajamos con las muestras gold standard que existen en el mercado, que son las de NIST, del Instituto NIST, las de Genome Bottle, que es un proyecto en donde tiene una serie de ADN gold standard que uno los pide y se los envían al laboratorio. Ese ADN es un ADN de altísima calidad, ya donde la secuencia está muy bien determinada por los mejores parámetros posibles. Entonces uno recibe esa muestra en el laboratorio, la secuencia en su secuenciador, con su personal, construyendo con sus reactivos todo lo necesario, y se fija si tiene la misma calidad que el estándar que existe a nivel mundial, que es el de Genome Bottle, que es donde está hecho también el Illumina Platinum Genome. Entonces, con esa muestra en el laboratorio, la secuenciamos con nuestros parámetros que determinamos en el slide anterior, y medimos ahí tanto sensibilidad como precisión, como el F-score, donde el F-score es una media armónica entre sensibilidad y precisión. Simplemente para ver si contra una muestra estándar mundial, estos parámetros que nosotros tenemos de calidad se sostenían. Y efectivamente, podemos ver acá, en este gráfico de acá, que haciendo 500 por de raw coverage, como nosotros decíamos, un 125 por real, que nos dejaba 99% de las bases cubiertas a 20 por, tenemos un F, una sensibilidad y una precisión muy, muy buenas, casi como ir al máximo posible, que es hacerle 1000 por. Entonces nos quedamos tranquilos que con un genoma de referencia de altísima calidad, nuestros parámetros que teníamos en el laboratorio eran de calidad. Bueno, y así fuimos determinando el quality assurance para cada situación, lo que se procesa en el wet lab, el sequencing, el post-sequencing y después el análisis, ¿no? Todo esto nosotros lo sometemos 3 veces por año a controles de la College of American Pathologists, que funciona de esta manera. Uno se inscribe en el programa y paga, por supuesto, y la CAP, el College of American Pathologists, envía 3 veces por año unas muestras incógnitas al laboratorio que nosotros tenemos que secuenciarlas
y devolverles un reporte, y ellos evalúan la calidad de eso. Si todos nuestros parámetros, como yo dije, fueron buenos o los mejores para tener buena calidad, deberíamos no fallar en este tipo de lo que llaman external quality assurance, ¿no? O sea, que no es que nosotros decimos que somos buenos haciéndolo, sino que un organismo internacional reconocido dice, ustedes lo están haciendo bien. Lo hacemos 3 veces con la College of American Pathologists y 2 veces con la European Molecular Quality Network, que está en Inglaterra. Entonces, nos envían esas muestras y acá hay un ejemplo de eso, ¿no? Por ejemplo, en este caso envían un exoma donde hay 200 posiciones distribuidas a lo largo de ese exoma que nos piden reportarlas. Y nosotros las reportamos. Y ahí ellos nos dicen, bien, encontraste todas o no satisfactorio porque te perdiste tales. Y lo bueno es que siempre nos devuelve algo muy similar a esto, en donde la satisfactorio para nosotros es 0. Eso indica que no nos perdimos variantes durante el proceso, porque la rodata era muy buena, que toda la rodata es visible para el analista. Eso es súper importante. Entonces, dicho esto, también hay que poner foco en la calidad. Entonces, como nosotros vamos a la calidad techo, que es más cara, también hay que poner en el peso si uno va a estar secuenciando exoma o exoma clínico como panel, porque eso también influye en el costo final. Nosotros siempre tratamos de ir por la calidad mayor. Veamos un poquito ahora cómo funciona esto en función de una estadística de casos clínicos propios que tenemos en Eritas, cómo nos fue usando una situación o la otra y cuándo se recomienda entonces una situación o la otra. Entonces, fíjense esto, habiendo tomado una cohorte interna nuestra de unos 1115 exomas que hemos secuenciado en el laboratorio, tomamos de ellos 540 de esos pacientes que presentaban un compromiso neurológico para analizarlos. El criterio de exclusión de estos 540 fue que tuvieran un fenotipo clínico conocido. Entonces, había un estudio molecular que daba cuenta de que estaba resuelta la enfermedad. Era una rosopatía, una encefalopatía epiléptica, cornelia de Lange, lo que fuera, estaba conocido. Entonces, esos pacientes los excluimos porque venía un poco a confirmación molecular y nos quedamos con los 320 pacientes de esa cohorte que no tenían fenotipo clínico conocido, es decir, no teníamos ni idea, o sea, de qué tipo de enfermedad podía tratarse. Normalmente, en el médico y en el mercado hay una trayectoria de diagnóstico para eso que se sigue. Este tipo de pacientes con compromiso neurológico, sin fenotipo clínico conocido, lo primero que suelen pedir los pagadores es cariotipo. Quieren ver a nivel cariotipo si hay alguna anomalía bastante grande que pueda caer en una categoría relativamente conocida. Si esto falla, o sea, siguen como una trayectoria, van de menor a mayor. Si esto falla, se pide microarray, ¿tá? O comparative genomic hybridization, microarray, en donde también ahí lo que se pretende ver ya son anomalías estructurales más pequeñas, no tan grandes como las del cariotipo, más pequeñas, y si alguna de esas cae en una patología conocida, se resuelve el caso. Si eso no lo resuelve, recién ahí piden estudios de Next Generation Sequencing usando exoma clínico o exoma a lo mejor, ¿no? Entonces, fíjense lo que pasó con nuestra cohorte de 320. 14 fueron resueltos por cariotipo normal, o sea que no les hizo falta ningún otro análisis molecular. 70 casos de esos 320 fueron resueltos por microarray, que no les hizo falta Next Generation Sequencing, que era más caro. Y 97 de ellos requirieron de Next Generation Sequencing exoma clínico para poder resolverlo. Aún así, en cada caso de estos, fue quedando un resabio de BUS que no se resolvieron. En definitiva, como resumen, hubo 167 casos resueltos con esta trayectoria diagnóstica, un 7,8% de los casos quedaron como inciertos y un 40% quedaron como negativos. Eso significa que el problema todavía es peor porque está en algún lado que no sabemos cuál es. Pero fíjense cómo se fue haciendo, ¿no?, la selección de qué tipo de tecnología tenía que usar, y exoma, o exoma clínico, o lo que sea de Next Generation Sequencing, aparece tercero recién en este tipo de situaciones. No es que el médico viene primero con eso, o el pagador acepta pagar eso primero. Es importante también entenderlo esto, ¿no? Tengo un ejemplo más concreto todavía para ver esto y la implicancia de esto, con una subcohorte de esa que mostré recién, que eran solamente 46 pacientes con fenotipo Angelman, ¿verdad? Que es también una enfermedad neurológica, compromiso neurológico muy, muy severo, Angelman. Entonces, bueno, en el caso de Angelman es bien conocido
que primero un test de metilación puede intentar resolver la categoría diagnóstica. Si da positivo, se confirma un síndrome de Angelman, ¿no? Y ahí, entonces se separa eso como positivo. De esos 46 pacientes, 21 se resolvieron por simplemente el test de metilación. Y otros 25 casos pasaron negativos. Cuando pasan a negativos, el test de metilación, ahí ya entra en una categoría que puede seguir siendo Angelman, pero el problema está en otro lado, o una categoría más amplia que se llama Angelman-like, ¿verdad? Parecido el fenotipo, uno lo mira y fenotípicamente son muy parecidos, pero la enfermedad es otra. Entonces, también el modo de tratamiento es otro. Entonces, ahí, usando nuestro exoma clínico por Next Generation Sequencing o por microarray, también logramos resolver en un caso 16 casos y en el otro caso 7 casos que solo necesitaron array, y por el tipo de copy number variant que se observó se pudo categorizar algunas de estas enfermedades. Los otros, ¿no? El otro 35%, prácticamente 16 casos, tenían alguna mutación patogénica que fue resuelta por exoma clínico y caía en alguna de estas categorías, o síndrome de Rett, o Mowat-Wilson, o síndrome de Foxy-1, Pitt-Hopkins, en distintos genes, Phelan-McDermid, etcétera, etcétera, ¿no? Aún así, de los 25 casos, entre microarray y exoma clínico, resolvió el 92% de los casos que restaban, ¿tá? Que eran similar a Angelman y se les dio un diagnóstico molecular. 8% quedaron sin diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa con este 8% que fue resiliente todavía? Que estas tecnologías no lo resolvieron. Ahí entra otro problema. Ese 8% que quedó sin diagnóstico pasa a investigación, a áreas de investigación. ¿Y qué puede estar pasando ahí? Bueno, ahí me puede estar pasando que hay un GOS, lo que llamamos un Gene of Unknown Significance, o sea, hay un gen que todavía no lo pude asociar a fenotipos Angelman-like, lo desconozco y lo tengo que descubrir, y para eso es bueno usar un exoma completo, ahí sí, porque incluyo todos los genes, ¿no? Como el iceberg, incluyo los que están abajo de todo, y por ahí termino descubriendo un nuevo gen que se asocia a síndromes de Angelman-like, como cuando descubrieron MECP2, TCF4, FOXY1, etc. Entonces ahí sí está bueno el exoma completo, pero es más research. ¿Qué puede pasar también? Que no sea un gen, que simplemente hay una mutación regulatoria profunda. Y para eso necesito otras tecnologías. Genoma, por un lado, para ver dónde puede estar, pero eso solo no me va a alcanzar. Voy a estar transcriptoma también, para poder verificar que tengo una transcripción aberrante, debido a esa mutación regulatoria profunda, ¿ah? Que puede caer en un enhancer en la zona más negra del genoma, o puede ser también dentro de los exones en zonas que interrumpan el splicing. Un tercer grupo todavía que podría tener es epigenética, con lo cual ahí ya hay que hacer secuenciación epigenómica, ¿no? Entonces es otra categoría también que no la estamos incluyendo ahora. Entonces, todo este 8% que quedó seguramente cae en alguna de estas categorías que están acá, o un gen que no descubrí, o una mutación regulatoria profunda, o temas de epigenética. Entonces, ahí es donde entra también, ¿no? Para ese 8%, investigación. Y las herramientas que voy a usar son otras. Bueno, este es otro ejemplo también, lo voy a pasar por alto porque más de lo mismo, que ejemplifica cuándo usar una tecnología y otra, en casos reales nuestros, que fue cuando pudimos usarlo al exoma de primera línea diagnóstica y cuando lo tuvimos que usar de segunda línea diagnóstica en casos sin sospecha de patología, para nenas que en este caso también presentaban trastornos del espectro autista, etc. Entonces, ¿con qué lo encargamos recién un poco, ¿no? ¿Con qué desafíos me encuentro cuando estoy ante un exoma negativo? Bueno, desafío para la médica genetista, desafío para el médico, desafío para el paciente. Entonces, ahí hay varias cosas a encarar en principio que habría que tratarlos con esos stakeholders como para decir si vale la pena o no. Uno de ellos es realizar un exoma en trío, ya con la probanda y los padres, porque muchas veces eso termina resolviendo algunas situaciones de genes, de mutaciones recesivas. Hacer epigenome sequencing, transcriptome sequencing para ver aberraciones en la RNA, como dijimos antes, hacer whole genome sequencing para ver regiones regulatorias profundas. La complejidad del asesoramiento genético, que es tremenda, digamos ahí, porque no solo hay que resolver todo esto, sino que hay que ver en el momento qué
que se sigue también. Todo esto va a agregar costo, 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 y no necesariamente te lo está diciendo, si hacemos esto lo resuelvo. Entonces es un problema. Y por último están las BUS, que para nosotros es un tema, como dije, súper importante, el tema de las BUS, porque muchas veces quedan estas variaciones de significado incierto que en algún momento con la ciencia se pueden resolver. Nosotros creemos, o sea, y esto es una carga enorme para los laboratorios diagnósticos alrededor del mundo, que es en sus bases de datos cómo van acumulando BUS de pacientes, incluso con un panel de genoma, de exoma clínico, ¿no? De los 6.700 genes. Es inevitable tener BUS y es una carga para los laboratorios. Y muchas veces a los laboratorios les cuesta hacerse cargo de esta carga que representan los BUS porque hay que darle seguimiento, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros en Eritas hemos creado lo que llamamos un BUS Monitor. Ese BUS Monitor creemos que es un gran valor agregado para el paciente, para el médico también, para la investigación, pero requiere una carga importante para el laboratorio porque hay que darle seguimiento. La idea es que este sistema, cuando a un paciente se le da un resultado, resulta en un BUS, nosotros lo ingresamos a nuestra base de datos en una categoría especial que lleva un seguimiento. ¿Qué tipo de seguimiento? Bueno, hasta que se van encontrando nuevas evidencias, que como dije, las más importantes son evidencias de laboratorio y evidencias de cohortes de pacientes epidemiológicas que le van dando sustancia para moverla hacia benigna o hacia patogénica. Pero bueno, es un tema, es una carga. Nosotros lo estamos haciendo particularmente porque hicimos un convenio con una empresa que se llama Genomenon, que tiene un sistema muy lindo, se llama Mastermind. Mastermind usa lo que ellos llaman como procesamiento del lenguaje genómico, y hemos estado trabajando con ellos ya desde el 2019, y funciona muy bien su sistema, en donde este procesamiento del lenguaje genómico les permite a ellos ingresar dentro de todos los artículos científicos y escanear todo lo que hay ahí adentro, ¿tá? No solamente quedarse con un abstract y un título, como uno puede buscar en la base de datos, sino que se meten adentro de los textos, full text, y empiezan a encontrar correlaciones, ¿no? Van buscando distintas correlaciones en forma inteligente. Y esas correlaciones en forma inteligente se van presentando en la interfase. Y van buscando evidencia nueva, que sería muy difícil para un analista leerse 20 papers en un día para encontrar correlaciones a mano. Lo puede hacer, lo lleva un montón de tiempo y mucho error. Este sistema lo hace con inteligencia artificial y lo hace por el analista, entonces lo presenta en una interfaz. Eso es lo que nosotros usamos de alguna manera para empezar a encontrar todo esto que yo decía, que es el agujero negro, en donde tiene que haber nuevas observaciones funcionales o nueva evidencia indirecta computacional que aporte a si esta variante de significado incierto la puedo terminar moviendo hacia este lado o hacia este lado, ¿tá? Entonces, nuestro monitor justamente lo que hace es, usando Mastermind de por medio, buscar evidencia de clinical observations, repito, estudios funcionales o evidencia indirecta computacional. A medida que va colectando esa información, acá lo muestro, es un slide un poco complejo, pero lo muestro un poquito para que se entienda, ¿no? Cuando se genera el alerta de que ese paciente tiene una BUS, entra específicamente en una parte de la base de datos que trimestralmente se junta evidencia que llega tipo push notification de Mastermind para decir encontré esta nueva evidencia. Por una vez que se junta suficiente evidencia por trimestre, se hace la revisión, uno de nuestros analistas en forma manual agarra toda esa evidencia nueva que llegó de Mastermind y dice a ver si tiene sentido todo esto para, con esta nueva evidencia, cambiar el estado. Si cambio el estado de esa BUS, y supongamos ahora es patogénico, bueno, tengo que contactar al paciente, contactar al médico y al paciente ofrecerle un nuevo asesoramiento genético porque cambió su estado, si es que todavía le sigue sirviendo, porque pasaron 3 meses o 6 meses. Entonces, todo eso es lo que nosotros llamamos como BUS Monitor, que nos permite ir monitoreando. Logramos automatizarlo relativamente para que no sea una gran carga, realmente una carga, el seguimiento de las BUS, y eso obviamente digamos, no tiene un costo adicional para el paciente, nosotros lo hacemos así, pero tiene un costo adicional para el laboratorio. Pero es súper importante. Bueno, como dije, resumiendo un poquito todo lo que conté hasta acá, ya que vamos llegando más o menos a tiempo y encargar lo último que quiero contar, tiene que ver con agregar una nueva categoría a esto que estuvimos hablando hasta ahora, que por un lado era genoma completo, por el otro lado teníamos exoma completo, también existen acá los panels, existen los microarrays, y la categoría nueva que es Low Pass Genome Sequencing, ¿no? Y en cada caso tiene un uso diferente. Nosotros al principio decíamos que
Low Pass Genome Sequencing es una tecnología muy interesante cuando uno va a encarar una enfermedad poligénica, en donde tiene una cantidad de variantes que sumadas van a generar un efecto. Entonces, la importancia del Low Pass Genome Coverage es que, de alguna manera, el coverage es bajo, su nombre lo indica, se llama Low Pass. El costo es muy bajo, porque el coverage es muy bajo. Tiene la capacidad de hacer detecciones de variantes nuevas. No puede detectar variantes estructurales en principio, como sí lo logra el genoma, ¿no? Porque la cobertura es mayor. Pero sí puede detectar variantes en los números de copia. No estructurales, pero sí variantes en los números de copia. Y fíjense la gran diferencia. Cuando uno secuencia un genoma, lo hace, como dijimos, entre 30 y 40 veces de cobertura efectiva. Mientras que el Low Pass Genome, con una vez de cobertura, que es muy barato, alcanza para los efectos que queremos hacer. Claro, la pregunta ya saldrá inmediatamente de acuerdo a lo que yo conté antes, pero ¿cómo me decís que puedo hacer Low Pass Genome con uno de cobertura cuando antes me explicabas que si no tengo una cobertura efectiva muy alta y esa es la calidad, no puedo ver bien las variantes? Bueno, la respuesta de eso está en que, lo dije al principio, digamos, las tecnologías de whole genome o exome sequencing con altísima cobertura son necesarias cuando uno está viendo una variante muy rara en el genoma. Very rare variants, lo dijimos al principio, de enfermedades mendelianas. Ahí necesito una alta cobertura efectiva para estar seguro que lo que yo estoy viendo es realmente una mutación y no un error de secuenciación o un problema de bias que se generó en la captura. Entonces, eso es súper importante. Ahora, el low pass genome sequencing, yo estoy buscando variantes frecuentes, variantes que tienen a lo mejor 5, 6, 7% de frecuencia poblacional en la población. Entonces, eso se hace de otra manera, que es lo que se llama Genotype Imputation, que es imputación del genotipo usando el Low Pass Genome. ¿Qué significa hacer imputación del genotipo? Para lo cual se usa esto. Bueno, significa que yo tengo varios haplotipos de referencia, que son los que están acá arriba, ¿tá? Y como yo secuencié a muy baja cobertura, obviamente a 1 por de cobertura no llego a cubrir todo el genoma en forma uniforme, ¿tá? Entonces hay espacios que me van a quedar vacíos. Pero aquellas lecturas en donde sí logré capturar información, ¿tá? Me va a quedar una cosa así. Voy a ver esta T, espacio, no veo nada, veo la G, veo espacio, no veo nada, veo la A, espacio, no veo nada, veo la T. Pero cuando yo lo imputo contra un genoma de referencia y encuentro estas variantes, estas letras, me permite inferir cuáles son las que están en el medio. Entonces, en definitiva, el genotipo, perdón, imputado es completar los espacios que me quedaron vacíos en el medio, teniendo en cuenta que el genoma de referencia me permite mirar qué había en el medio, ¿tá? O sea, si yo tengo, como acá, veo la T y veo la G, de todos estos genomas de referencia que tengo acá, lo que se llena en el medio no es T a T, es G a G, porque está rodeado de la T y de la G. Entonces, no es el de arriba, no es el de arriba, es este. Entonces, así es como se va imputando los bloquecitos. Cualquier cosa, las preguntas lo desglosamos un poco más porque no es fácil, es toda una medida estadística, pero para decirlo rápido, de alguna manera, esto es hacer imputación de genotipo usando el Low Pass Genome. Es súper potente, tiene una gran efectividad, la estadística está a favor, funciona muy bien y es de muy bajo costo. ¿Cuándo lo puedo usar? Repito, solo cuando estoy viendo enfermedades poligénicas. Entonces, de vuelta, lo que decíamos, cuando veo enfermedades poligénicas, no me sirve para las enfermedades monogénicas. Un ejemplo de las enfermedades poligénicas. Bueno, esta información se captura usando lo que se llama el score de riesgo poligénico, que viene de los estudios de GWAS, de Genome-Wide Association Studies, en donde son enfermedades que muchas variantes agregadas, como dijimos, producen la enfermedad. Demencia, una enfermedad cardiovascular, Alzheimer, hay varios, ¿no? Cada vez hay más. La información que se obtiene de ahí, de los análisis de GWAS, es una información que dice, esta variante en esta posición tiene tal peso. Recuerden que el peso es poquito, pero muchas agregadas le dan ese peso. Entonces, esta variante, esta variante en esta posición tiene un peso de 0,2 y la veo en forma heterocigota, por eso multiplico por 1. Esta tiene este peso y la veo homocigota, por eso multiplico por 2. Esta tiene este peso, menor todavía, y es heterocigota, la multiplico por 1. Y así sucesivamente. ¿Tá? Esta que agrega este peso no está presente, ¿tá? Y me da 0. Multiplico por 0.
Y así sucesivamente. Todo esto sumado termina en un score determinado, que es lo que se observa acá. ¿Está? Todas estas variantes tienen un peso determinado y las multiplico por cómo es el genotipo. Por 2, por 1, por 0, porque no la veo. Y termina así. A Fred le dio 0.048. A Alice le dio menos 0.0245. A Greg le dio 0.014. Hasta ahí es un número. ¿Tá? Entonces, ¿qué significa el número? Así como está, nada. Tengo que compararlo con la población para entender. Este número, ¿es muy alto el riesgo o es muy bajo? ¿Con qué lo comparo? Con una cohorte de enfermos, en donde ahí sí yo sé el peso relativo que tiene eso para saber si 0.048 es muy elevado o es muy bajo. Entonces, comparando contra esas poblaciones enfermas de cohorte, lo que obtengo es ese peso relativo dividido en cuartiles, deciles, lo que sea. Entonces, digo, bueno, si caes en el 90% más alto, ¿tá? Este número es muy fuerte y tu probabilidad de generar esa enfermedad es muy alta. Lo importante de eso es que ese score poligénico, acá lo estamos viendo para enfermedades cardiovasculares, el de enfermedades cardiovasculares contiene 1.700.000 variantes frecuentes que sumadas, ¿no?, dan esa probabilidad. 1.700.000, para que se den una idea, ¿no? Antes, cáncer de mama, BRCA, una mutación generaba el efecto, mucha penetrancia. Acá necesito 1.700.000 combinadas para obtener un efecto. Entonces, lo importante a entender de esto es que el score de riesgo poligénico es una parte de la historia. Es lo que nuestro genoma está diciendo respecto de la probabilidad de desarrollar esa enfermedad. Eso interacciona con el medio ambiente. O sea, que esa carga genética yo la tenga, no significa que lo voy a desarrollar necesariamente. Va a depender de la interacción que yo tenga con el medio ambiente. Entonces, por eso es tan bueno saberlo. Porque de alguna manera me está avisando que mi genética no es buena hacia el futuro, ¿tá?, pensando en una enfermedad cardiovascular. Me desfavorece o me favorece lo que me haya tocado. Entonces, si me desfavorece, voy a tener que tomar indicaciones de cómo interaccionar con el medio ambiente para no potenciar esa carga genética que ya no me favorece. Por ejemplo, entra el riesgo clínico ahí, que es, para el caso de CAD, para la enfermedad cardiovascular, el colesterol que tenga, si lo tengo incrementado. Por ejemplo, cuántos cigarrillos se fuman por día. Por ejemplo, cómo es la presión sistólica, ¿no? También si soy una persona sedentaria. Bueno, hay muchos índices clínicos que no favorecen eso. Si encima mi carga genética no lo favorece porque mi score de riesgo poligénico es muy alto, digamos entre el percentilo 80 y 100, ¿tá?, eso combinado, que es lo que sí vale la pena mirar, el riesgo combinado, indica una probabilidad muy alta de sufrir el evento o de sufrir una recurrencia, ¿tá? Porque puede ser que el evento ya lo haya tenido, recién ahí me mido la genética, veo que es muy alta. Entonces también está bueno saberlo porque me indica que tenés una alta probabilidad de recurrencia si seguís así. Entonces vas a tener que bajar el colesterol, vas a tener que dejar de fumar, tomar medicación para la presión, ser más activo en cuanto a deportes, una serie de cosas que me indica este threshold que se ve acá, que hay que tomar acción inmediata. Mientras que si tuviera un muy bajo riesgo poligénico, ¿tá?, a lo mejor ser un poco más inactivo, fumar tantos cigarrillos por día, digamos, nunca es bueno, pero no me está afectando tanto como para decir que eso me está llevando necesariamente a en ese camino, ¿no? Entonces ahí el riesgo es menor y será un seguimiento. Se dirá, bueno, anda dejando de fumar, ¿no? Pero bueno, si terminas fumando, no sé, a lo mejor dos por semana, el riesgo es menor, pero tenés que ir dejándolo, etcétera, etcétera. Ahí se van tomando las distintas medidas en función de ese riesgo combinado. Por eso es tan importante el score de riesgo poligénico, va tomando cada vez más importancia en lo que tiene que ver con la clínica, se va insertando cada vez más. Hay muchos en la investigación, pocos que ya han llegado a la clínica, este es uno. Y bueno, y se mide así, por ejemplo, este es el mío personal, que yo lo hice en ELITAS, y ven, me indica un percentilo en donde está diciendo no tenés un riesgo promedio de la población, o sea, no hay que tomar ninguna actitud ya importante porque tengas un riesgo muy elevado como acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se evalúa en función también, como dije, se hace una serie de preguntas para terminar en un riesgo combinado, ¿no? Que tiene que ver con si es hombre o mujer, edad de la evaluación, si es fumador actual, diabetes diagnosticada por el médico,
hipertensión, historia familiar de otro CAD en la familia, colesterol alto o índice de masa corporal muy alto. Todo eso es lo que evaluamos en conjunto y eso genera un modelo probabilístico de riesgo combinado, en donde no es solamente este número que está acá, que es el genético puro, combinado con esto se genera otro índice que indica si la probabilidad de tener ese evento o de recurrirlo es muy alta. Entonces, para todo este tipo de situaciones, Low Pass Genome Sequencing es la tecnología de elección. Normalmente, antes de Low Pass Genome Sequencing se hacía por microarray también, y se sigue haciendo por microarray. Hoy te diría en realidad que como el gol estándar es seguir haciéndolo por microarray, pero Low Pass Genome Sequencing demostró tener una efectividad que es superior al microarray. Y sin el constraint del microarray, que el microarray tiene ya la cantidad de puntos que va a determinar, los tiene predeterminados en el slide. Mientras que acá no. Acá está libre a lo que vayamos descubriendo. Por eso también tiene una ventaja. Es más barato y tiene más ventaja en cuanto a data points. Entonces, eso también influye en, digamos, la elección de la tecnología. Entonces, como resumen, yo diría para terminar ya, ¿qué vamos a hacer si genoma, exoma, panel, low pass genome sequencing, todas esas tecnologías, depende de dónde nos paremos? Resumiendo, ¿no? Desde el lado de la ciencia queremos hacer todo. Y está muy bueno eso, porque nos permite hacer investigación a futuro y seguir aportando evidencia. Desde el punto de vista de los stakeholders que lo van a utilizar, eso cambia la mirada. Si es un paciente, si es un médico, si es el pagador de ese testing. Entonces ahí hay que adecuarse y adaptarse un poco a las metodologías que son necesarias, más costo efectivas para ese momento. Entonces eso un poquito como resumen, espero que se haya entendido más que nada la problemática actual en la que estamos de las tecnologías que disponemos y cuáles son, digamos, costo efectivas para cada situación. Probablemente dentro de 5 años, si hacemos este webinar de nuevo, quizás evolucionaron de vuelta las tecnologías, salieron del techo actual y probablemente sea una sola que es genoma, porque le conviene la ciencia, porque tiene toda la información, y al paciente le resulta costo efectivo aunque le den información de más. Hoy no estamos ahí, pero probablemente dentro de un tiempo estemos ahí. Bueno, eso es todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias. Se lo voy a devolver a Sofía, obviamente, como moderadora, para ver si hay preguntas e ir viéndolas. Bueno, Martín, muchísimas gracias, interesantísimo, un montón de comentarios de personas conectadas que lo mismo, te doy las gracias por lo interesante y la calidad de la sesión. Entonces, si te parece, vamos resolviendo alguna pregunta de las que ya hay y, bueno, a los que estáis en directo, os envío a seguir enviándolas porque tenemos un ratito más, ¿vale? Nos preguntan, ¿cómo se imagina el siguiente salto en el desarrollo tecnológico de la secuenciación o ya estamos en el tope? Dejo de compartir la pantalla, Sofía, ¿no? ¿Está bien? Vale, sí, sin problema, como quieras. Bien. Sí, como yo decía, creo que la pregunta se refiere a eso. De ninguna manera creo que estamos en el techo de la tecnología. No creo que haya llegado a un techo. Llegó a un techo temporal, digamos. Va a haber un salto tecnológico más. Probablemente en 5 años hayan evolucionado las tecnologías y estemos usando equipos distintos a los que hoy tenemos en el laboratorio. Y ese nuevo salto creo que verdaderamente va a permitir que uno tenga ese genoma completo a $100, vamos a ponerlo, ¿no? Y eso ya sí, es un costo de producción de rodata tan mínimo que le carga todo el problema al análisis y a la interpretación, que a medida que la ciencia vaya avanzando también se va a hacer más tranquilo. Y si repara menos horas de los analistas, va a tener menos costo. Entonces, en definitiva, vamos hacia ese camino y sí creo que todavía hay que hacer ese salto de que el genoma deje de costar 800 o $1000 y realmente pase a costar $100, así de simple, para sacarnos esa variable del medio. Hoy ya hay algunas compañías que se han anunciado en público con una nueva tecnología que dice que está en $100. Fue un anuncio, creo que estaría bueno verlo en el campo de batalla para ver cómo se comporta. Yo lo leí, me dejó algunas dudas y estaría bueno, en el campo de batalla se verá. Pero sí creo que falta un salto tecnológico todavía. Vale, Martín, gracias. Nos preguntan también, ¿cómo se puede validar una secuenciación NGS del genoma? ¿Cuál sería el gold estándar y bajo qué metodología?
A ver, repetímela de vuelta a ver si la entendí bien. ¿Cómo se puede validar una secuenciación NGS del genoma? ¿Cuál sería el gold estándar y bajo qué metodología? Sí, bueno, yo lo mostré en la parte de calidad, ¿no? Como lo hacemos nosotros. Nosotros, en particular, si es para ver las métricas que uno tiene que usar, nosotros usamos el genoma de referencia Gold Standard de Genome in a Body. Eso lo conté. Ahora, eh, a partir de ahí uno puede saber si lo está haciendo, si las métricas que uno se puso son de calidad, porque no puede fallar contra ese genoma de referencia que es la máxima calidad que está disponible, o sea, hay que coincidir. Lo otro es anotándose en los programas, como el de College of American Pathologists, que manden las muestras a su laboratorio y esas muestras incógnitas, secuenciarlas bajo su procedimiento actual de calidad y ver si el quality externo les dice si está bien o está mal. Y esas son las dos formas de validar que la rodata que se está produciendo es correcta, ya sea un genoma, ya sea un exoma, ya sea un pana. Vale, seguimos. Nos preguntan también si actualmente se está utilizando la secuenciación de Oxford Nanopore para la clínica o solamente se está utilizando para investigación. Sí, nosotros hemos tenido la tecnología de Oxford Nanopore en el laboratorio. eh, la hemos tenido, nosotros habíamos anotado en el programa de beta testing. Esto es ya 5 años atrás, creo, cuando era muy madura la tecnología y obviamente uno para secuenciar un genoma ahí estaba lo que se llama en un Q20 o Q30 muy bajo de calidad, ¿no? Eh, por debajo del 80 y pico por ciento. Hoy Oxford Nanopore evolucionó de una manera increíble y creo que está arriba del 90 y pico, 95% ya de calidad en error de sequencing, con lo cual se aproxima cada vez más a esa posibilidad. Yo creo que hoy es un uso concreto para ver variantes estructurales, por ejemplo, contra un genoma de referencia. Hoy ese es un uso concreto. Variantes estructurales, variantes de número de copias, ir a la mutación puntual todavía para un ¿cómo se llama? Para una enfermedad mendeliana, yo personalmente, ¿no? Estas son siempre opiniones personales, todavía no me animo con Oxford Nanopore, me parece que Illumina ahí tiene un liderazgo indiscutido. Pero es una tecnología que sigue evolucionando, no para, ¿eh? O sea, es una tecnología que todavía no tiene su techo. Así que esperemos ver a Oxford Nanopore en los laboratorios clínicos, estoy hablando, sí, dentro de los próximos 2 o 3 años, probablemente. Hoy yo lo veo más para investigación, a nivel de genoma humano. Vale, seguimos con otra pregunta. ¿Es necesario confirmar los resultados obtenidos por Low Pass Whole Genome Sequencing? No, en principio no. O sea, la tecnología de Low Pass Genome Sequencing ha demostrado tener una efectividad enorme, enorme y una calidad enorme superior a la del microarray. Entonces, la estadística le está muy a favor durante lo que yo llamaba el genotype imputation, y básicamente no necesita una confirmación adicional por otra metodología. A ver, si uno tuviera que hacerla, ¿por cuál la confirmaría? El gold estándar actual, siempre lo que se usa para comparar es un gold estándar. Bueno, el gold estándar actual hoy es usar microarray, pero ya se ha hecho. O sea, lo que se ha hecho es ver la correlación que existe entre low pass genome sequencing y microarray como tecnología gold estándar, y el low pass la supera. Lo han hecho con los de un K-genoma, con otros experimentos en distintos papers, lo pueden buscar y van a ver que siempre la supera. Entonces, ya a esta altura, si me supera siempre algún estándar en distintos experimentos, ya no necesitan más confirmación. Vale, nos preguntan también, por lo general, ¿a qué categoría pasan las variantes clasificadas como variantes de significado incierto o BUS? ¿A qué categoría pasan? Sí, entiendo ¿Qué como que es lo más frecuente, ¿no? O sea, que de BUS pase a benigna o patogénica. es lo que más pasa? No, o sea, 50 y 50. No hay ahí algo que no pueda hacer estadísticamente, porque como depende mucho, el bus es un bus, porque digamos, a ver, uno lo identifica como tal porque observa que está haciendo algo en ese gen o en ese transcripto, o en esa potencial proteína, ¿no? O es un codón de terminación prematuro, o cambió un aminoácido por otro, en donde cambió la carga del aminoácido, por ejemplo, algo bruto. Entonces dice, bueno, esto es importante, pero no sé qué efecto tiene.
O sea, uno lo pone como bus porque sabe que es importante, pero no sabe qué efecto tiene. Si el efecto fuera menor, ya la evidencia lo que lo manda hacia el lado de probable benigno benigno. Si quedó en bus es porque hay algo fuerte, pero que no sé qué pasa. Entonces, muchas veces la biología nos sorprende. De hecho, nos encontramos con un codón de terminación prematuro y decimos, no, este es un codón de terminación prematuro. Se perdieron tales dominios de la proteína, esto tiene efecto seguro. Es lo peor que el científico puede hacer. Es decir, esto tiene efecto seguro, porque vi que me terminó la proteína. Han encontrado en los análisis de exomas que nuestro exoma per se tiene una cantidad de codones de terminación prematuros o proteínas que terminan prematuras que no tienen ningún efecto en nada hasta ahora. Entonces, ahí hay digamos, una de esas cosas donde el científico tiene que ser más humilde ante la biología y decir, epa, o sea, no es que toda proteína que se me termina antes, porque supuestamente tiene una función importante, tendrá un efecto. A lo mejor hay mucha redundancia en el genoma también, hay mucho splicing alternativo, y a lo mejor eso cayó en un lugar que ese exón no se incluye casi nunca. Y a lo mejor se incluía no sé cuándo, y no se incluía. O sea, hay muchas cosas que uno tiene que ser más humilde con la biología. Entonces, no necesariamente algo que uno ve tan fuerte, necesariamente se traduce en algo biológicamente fuerte. Hay que ir a la evidencia experimental y a la evidencia epidemiológica después. ¿Está? Entonces, porque muchas veces también nos pasa eso. La evidencia experimental en el laboratorio dice, esto es re fuerte. Y uno va al análisis epidemiológico y no ve que eso en ninguna familia genere nada. Entonces, también se da contra la pared. Entonces, la verdad que el bus es bus y puede salir disparado para cualquiera de los dos lados 50-50. Vale, estupendo, gracias. Siguiente pregunta. ¿En qué casos recomienda hacer reanálisis del exoma? Sí, bueno, esto que yo decía recién que nosotros tenemos el bus monitor, por ejemplo. El bus monitor lo pusimos para hacer ese reanálisis de exoma. Cuando nosotros tenemos un paciente que nos queda, a lo mejor, no encontramos ninguna variante patogénica, pero sí encontramos esto, de que vemos una bus, que es algo muy fuerte para nosotros, ¿no? Desde el punto de vista de la variante, porque, por ejemplo, genera esa terminación de la proteína antes de tiempo, y uno piensa desde la ciencia que esto debe ser fuerte, entra en la base de datos nuestra en esa categoría de darle ese seguimiento. Y con todo ese sistema que yo conté que usamos con Mastermind de inteligencia artificial, cuando va apareciendo evidencia de laboratorio o de cohortes que se va sumando a distintos papers, hacemos la reevaluación. Y ahí se hace automáticamente esa reapertura. Otra posibilidad de hacer esa reapertura es porque cuando uno hace un exoma clínico, consensúa también de alguna manera con el médico, que dice, bueno, mira, yo para este fenotipo que veo, quisiera ver estos 5 genes fundamentalmente, porque sospecho que la cosa viene por acá, ¿no? Entonces uno por ahí se focaliza un poquito más en eso, y en consenso con el médico, y no se encontró nada. Entonces, y ahí el médico puede decir, bueno, reabramos este análisis, ¿no? Porque la información ya la tenés, entonces reabrámoslo e incluimos estos otros 20 genes relacionados, a ver si encontramos algo. Muchas veces a nosotros nos pasa en el laboratorio que empieza así. No es que a pesar de que hacemos un panel clínico de 6.700 genes, miramos los 6.700, sino que muchas veces se conviene con el médico y dice, empezá por estos 5 porque estoy casi seguro que viene por ahí, abrímelo ahora hasta estos 20. Por eso se va consensuando. Así que un poquito ahí también hay una reapertura. Vale, Martín, pues si te parece, vamos con un par de preguntas más y terminamos, ¿vale? Dale. Nos pregunta también qué precio tiene actualmente el genoma de referencia. ¿Qué precio? Sí, Eh, a nivel de mercado no sabría decirte, porque nosotros no lo hacemos, ¿no? Entonces vale. yo te pongo desde nuestra, Supongo que preguntaría por Eritas en particular. claro, no, desde nuestra perspectiva, nosotros no hacemos genoma completo por todo lo que expliqué. Como nosotros somos una compañía de medicina de precisión, nuestro stakeholder es el médico, el paciente, el pagador, o sea, no una compañía de investigación per se. La investigación la hacemos con todos los cohortes que nos van quedando, como mostré. Entonces, no tenemos hoy un producto de genoma completo por todas las razones que expliqué de costo-beneficio. Lo que sí puedo decir es que producir la rodata de un genoma y no sale menos de $1.000 o por ahí. Bueno, y a partir de ahí hay que agregarle todo el costo del análisis, que es grande, ¿no? Claro. Entonces, ahorita no lo tenemos estimado, pero la última vez que traté con
una empresa americana, que no voy a mencionar, porque no era el caso, pero una empresa americana en donde dijimos, bueno, vamos a hacer genoma completo con ustedes, por las dudas que alguien me lo pida. Yo no lo voy a hacer, pero si alguien me lo pide, yo se los derivo a ustedes. Es una empresa americana que está en Houston. Entonces, en ese momento nos habían dicho que salía $8.000 o $9.000. Por ahí. Es un precio que no es para todos, desde luego. Sí. Vale, pues vamos con la última pregunta, Martín, y luego ya, si me permitís, pues hago una pequeña clausura del evento. La última pregunta dice, si el genoma contiene zonas repetidas y altamente repetidas, ¿cuál es la mejor estrategia o la estrategia más adecuada para conseguir una buena cobertura? Si tenemos un problema de zonas repetidas, repetime la pregunta, ¿cómo fue? Sí, si el genoma contiene zonas repetidas y altamente repetidas, ¿cuál es la estrategia más adecuada para conseguir una buena cobertura? Sí, bueno, el genoma humano tiene, ¿no? Claramente tiene zonas muy repetidas, por eso costó tanto. El genoma humano que hemos venido usando hasta hace un par de meses estaba lleno de huecos, eso tenemos que decirlo, ¿no? O sea, el que llamamos genoma terminado, era un genoma lleno de huecos, que recién ahora lo resolvió el consorcio T2T, del Homer Chuchalama, ¿no? Que ahora tenemos sí completo, finalmente. ¿Por qué? Porque está lleno de secuencias repetidas. Entonces, es muy difícil resolver esas situaciones. Por suerte, ahora que tenemos un genoma de referencia, ¿no? Eso a nivel del análisis ayuda un montón, porque ahora ya hay de referencia. Antes, quiero decir, esas zonas altamente repetidas faltaban en la referencia. Mucha gente no sabe esto, ¿no? Pero faltaban en la referencia, no estaban. Entonces yo tenía que analizar algo en regiones muy repetitivas, eso no estaba en el genoma de referencia. Bueno, ahora están. Entonces, eso ayuda mucho. Yendo a la rodata, cuando lo producís, claramente, obviamente la tecnología que hay que elegir ahí es whole genome sequencing, no utilizar probes de captura. Los probes de captura fallan big time ahí, digamos. Van a generar un bias enorme. Cuanto más repetitivas se ponen las regiones, peor es. De hecho, tenemos muchas regiones repetitivas dentro de exones funcionales, y eso cuando se captura con exones fallan y son las que quedan sin cobertura, de hecho. Entonces, la única solución ahí es whole genome sequencing y con una buena cobertura. 30, 40 por de cobertura efectiva. O sea, es lo único que lo resuelve, y a partir de ahí ir contra el genoma de referencia que ahora sí existe, que antes no existía. Vale, muy bien. Pues nada, si me permitís, voy a dedicar un par de minutos a hacer una pequeña clausura del encuentro virtual NGS, porque como dije, pues hoy es el último de la serie de los 4 webinars que hemos estado haciendo este mes de junio y julio. Así que, bueno, en primer lugar, dar las gracias a todos los ponentes que han estado con nosotros, a Carmen Alaez, Humberto Malapel, Fernando Rivadavia y a Martín Vázquez hoy. En cada sesión hemos recibido gran cantidad de comentarios de agradecimiento muy positivos sobre vuestras ponencias, alabando vuestro conocimiento, la calidad técnica. Así que, en definitiva, gracias por hacer estas 4 sesiones tan interesantes. Querría mencionar también al equipo de Genotipia, ya que cuando ponemos en marcha pues un evento de este tipo, cada persona del equipo tiene que trabajar al máximo para garantizar que todo salga bien, y bueno, pues también reconocerles ese esfuerzo. Gracias a las personas que estáis conectadas, hoy somos más de 200, pues por elegirnos, para formaros, para actualizaros, por darnos vuestro feedback, por ayudarnos a mejorar, por animarnos, por interactuar, por hacer estas sesiones más interesantes y aportar en definitiva. Y bueno, por último, evidentemente, muchísimas gracias a Illumina y a todo su equipo por confiar en Genotipia, como digo, por 3er año consecutivo. Y el hecho de ofrecer este tipo de webinars de forma gratuita permite democratizar y acercar el conocimiento de la genética médica tanto a la población general como a la población científica y a la comunidad científica, independientemente del poder adquisitivo. Entonces, bueno, este es precisamente el objetivo compartido que tenemos Genotipia e Illumina, ¿no? Que es acercar el conocimiento de la genética médica. Así que, bueno, nosotros particularmente estamos muy contentos con el resultado de este encuentro virtual NGS 2022. Así que quiero, pues eso, gracias a todos los implicados y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Martín, a ti también. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y estaremos en contacto y, bueno, pues esperamos hacer muchas más cosas de este estilo y que estéis con nosotros. Hasta pronto, que vaya muy bien. Bueno, gracias a todos. Hasta luego.